Buenos días, licenciado. El martes 11 de septiembre de 1973, a las 7:30 de la mañana, Salvador Allende llegó al Palacio de la Moneda junto a su guardia personal, las GAP, grupo de amigos personales, un conjunto de militantes jóvenes de izquierda organizado para protegerlo ante la negativa de la oposición en el Congreso de permitir la creación de un cuerpo con ese objetivo. En la madrugada de ese día, supo que los barcos de la Armada que habían zarpado el día anterior para participar en maniobras militares junto a embarcaciones estadounidenses regresaron a Valparaíso, lanzaron cañonazos a esa ciudad y las tropas tomaron la intendencia y los centros de comunicación. Se trataba, y así lo pensó, del inicio de un golpe de Estado. Intentó comunicarse con los mandos de las Fuerzas Armadas, pero no recibió contestación y concluyó que se habían confabulado para actuar en contra del régimen constitucional. Pensó en la oportunidad que le quedaba, era hablar con el recién designado comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, a quien Allende lo consideraba fiel a la Constitución. Fíjese, pero se estrelló al constatar que éste había aceptado encabezar el golpe. A las 9:20, Allende habló por Radio Magallanes denunciando el desenlace y comprometiéndose a defender con su vida el orden constitucional. A mediodía empezó el bombardeo aéreo a la Moneda con aviones Hawker Hunter conducidos por pilotos experimentados y de probable procedencia internacional. Cuando los carabineros, custodios del presidente y luego sumados a la rebelión, entraron a Palacio, encontraron a Allende sin vida, con una herida en el cuello y a su lado el fusil AK-47 que le había regalado Fidel Castro. Salvador Allende triunfó el 4 de septiembre de 1970 tras 4 intentos por alcanzar la presidencia de Chile. Tuvo el apoyo de la Unidad Popular, movimiento integrado por agrupaciones democráticas y de izquierda. Sin mayoría absoluta, adoptó, a fin de recibir la aceptación de las bancadas mayoritarias del legislativo, un estatuto de garantías impulsado por la democracia cristiana que reducía las atribuciones del Ejecutivo y mantenía intocables y con mandos autónomos a las Fuerzas Armadas y Carabineros, instrumentos de los intereses de la oposición. Allende no recibió una economía boyante cuando se posesionó como presidente. Del año 67 al 70, la tasa de crecimiento económico había bajado de 5.4 en 1961 al 66 al 2.7. La desocupación llegaba a un 8% de la fuerza de trabajo activa. En Santiago había 220,000 desocupados. Las empresas estaban subutilizadas en un 32% y la deuda externa bordeaba los 4,000 millones de dólares. En 1968, el 3.2% de las personas que recibían rentas obtenían un ingreso del 42%. Y el 47% de la población económicamente activa, solo un 12% de ese ingreso. De 18 bancos que funcionaban en el país, 16 eran de propiedad extranjera y 2 de capital nacional con gran injerencia externa. Allende tomó todo ello como justificativo para nacionalizar la banca y estatizar empresas monopólicas como la textil Yarur, cementera, siderúrgicas básicas, metalmecánicas, cerveceras, pesqueras y empresas norteamericanas explotadoras del cobre, así como importantes monopolios, entre ellos Anaconda, Kennecott y TT. Estos cambios generaron la abierta intervención de Estados Unidos para proteger sus intereses empresariales y una reciente movilización de las fuerzas de derecha, una creciente movilización de las fuerzas de derecha. De otro lado, la preparación de un operativo militar se acentuó a medida que se aplicaba el plan de gobierno, interesado en dar una gran importancia al área social de la economía en detrimento de los intereses monopólicos. Al finalizar el gobierno de Allende, la crisis económica era latente.
Los problemas de la comercialización para el consumo se habían profundizado y una creciente opinión pública, influida por la incertidumbre y la inseguridad y alimentada por acciones de claro corte insurreccional, como el paro de camioneros que desabasteció a Santiago, crearon las condiciones para que se diera el sangriento cambio de gobierno. 4 ecuatorianos murieron en ese golpe de Estado que dio fin al gobierno de Allende. Sócrates Ponce, abogado manabita, interventor de la metalúrgica Indumet, simpatizante del MIR, lo detuvieron el 11 de septiembre y lo asesinaron luego de haberle ordenado correr. Félix García, médico guayaquileño, que hacía sus prácticas en Temuco, fue desaparecido luego de que sus captores informaron que se hallaba en la frontera con Argentina. Felipe Campos, estudiante de Babahoyo sin militancia política, y Jimmy Torres, becado en la Universidad de Concepción. Hasta aquí el editorial, mi querido licenciado.